Hola, bienvenidos a Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque es de esos temas que muchas veces evitamos tocar, porque se trata de la atención de las personas de la tercera edad. Y muchas veces entendemos que cuando un ser humano llega a la tercera edad, como que ya se graduó y debemos colocarlo en un espacio aparte. Y para ello hemos invitado a la doctora Rodríguez. La doctora Rodríguez es geriatra, ejerce su medicina aquí en Santiago, en el Hospital Metropolitano. Es una colega que ya tiene experiencia en este campo y con ella vamos a conversar hoy sobre geriatría y qué significa, qué es eso, cómo lo hacemos, cómo consideramos al paciente geriátrico. Y doctora Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de la importancia de la geriatría, qué es la geriatría, qué hace un médico geriatra y sobre todo vamos a conocer por qué es importante que la población general conozca de esta especialidad que ya tiene un tiempo en República Dominicana, ya muy conocida en países más avanzados del primer mundo y sobre todo vamos a saber por qué es importante que el adulto mayor tenga un médico de base, sobre todo un médico geriatra. Excelente, pues tenemos un contenido bueno, doctora. Doctora, ¿de dónde es usted? ¿Dónde usted nace? ¿Dónde estudia? Bueno, yo soy vegana. Vegana. Estudié en la Universidad Católica Tecnológica de Cibao, UCATESI. UCATESI. Ahí me gradué de médico, pero mis estudios primarios fue en un colegio de monjas donde desde muy temprano nos llevaban a centros hospitalarios o centros geriátricos, como lo conocemos, donde desde ahí empezó mi pasión por la medicina geriátrica. Eso le iba a preguntar, doctora, ¿por qué usted estudió medicina? ¿Esa es la causa? ¿O hay otras causas? O sea, me gusta y creo que es la forma, ser médico es la forma de tú poder, como de manera directa, poder ayudar, poder ser más empático con la población y sobre todo con los adultos mayores. A mí me llamaba mucho la atención que esos pacientes envejecientes que vivían en esos hospitales de larga estancia o hospicio, cuando nosotros jóvenes íbamos ahí a pasar tiempo con las monjas allá, ellos se sentían felices, se sentían escuchados, le gustaba que le cantáramos. Y no solamente tenerlo olvidado en un lugar, sino entender el proceso del envejecimiento. Que hoy en día, si tenemos la dicha de llegar a viejo, podemos disfrutar de todas esas cosas y esas riquezas que tenemos dentro de nosotros. Bueno, es que cada etapa de la vida tiene su momento, ¿no? Y tiene sus encantos, eso siempre se ha dicho. ¿Cómo definimos el término geriatría? ¿Qué significa la palabra? Mira, la geriatría es una rama de la medicina interna. Para tú ser geriatra o ser un buen geriatra, tiene que ser un buen clínico, donde no solamente el médico geriatra o la geriatría se va a enfocar en hacer un diagnóstico clínico, o sea, decirte tú tienes hipertensión, tú tienes diabetes, tú tienes una neumonía, tú tienes una infección de vías urinarias, sino que hace una valoración geriátrica integral. ¿En qué consiste eso? Bueno, eso consiste de que no solamente hacemos el diagnóstico clínico, sino que abarcamos la esfera funcional. Para nosotros es muy importante conocer qué tan funcional es ese del adulto mayor. Entonces es importante, doctora, que la población entienda que un geriatra ya es un médico internista. Y el médico internista es aquel que se forma igual que un cardiólogo, igual que un neumólogo, igual que un neurólogo, un endocrinólogo. O sea que hay una base clínica directa en el geriatra que le permite tener la capacidad para poder hacer los diagnósticos en estos pacientes de la tercera edad. Una pregunta importante sería, ¿cuándo consideramos a un paciente geriátrico? Mira. ¿Cuándo uno se hace viejo? ¿Cuándo se gradúa de viejo? No, viejo no, porque empezamos a envejecer desde los 30 años. Eso es importante que usted lo marque. ¿Desde cuándo empezamos a ser geriátricos? Nosotros empezamos a envejecer desde que tenemos 30 años, okay. Pero ¿por qué? Como cada órgano de nuestro cuerpo empieza a disminuir ciertas funciones. El cerebro, el corazón, los riñones disminuyen la funcionabilidad. Así como, por ejemplo, el tema de las mujeres. Tienen cierto número de óvulos, pero cuando llegamos a cierta edad ya vamos en declive.
Claro. Eso pasa en todo nuestro cuerpo. Y nuestras capacidades funcionales, cognitivas, pueden estar un poquito mermadas. O sea, hay una disminución de la capacidad de concentración, de memoria, de juicio del lenguaje, pero eso no quiere decir que estamos enfermos. Simplemente es proceso del envejecimiento. Degenerativo. Exactamente. Entonces, pero como la población hoy en día va envejeciendo más, se habla que a partir de los 60 a 65 años de edad. ¿6-0 o 7-0? 6-0. 60 a 65. O sea, antes era nuestra población, pero esos países como Europa ya toman poblaciones de 75 años, que la población adulta mayor es un poquito más longeva. O sea, se considera a partir de los 75. España, sí. Dinamarca, Francia, Inglaterra, ellos tienen su estadística a partir de los 75 años de edad. 75. Nosotros aquí todavía estamos un poco por debajo. Sí, 65 años de edad. 65. Entonces, ese ser humano que llega a los 65 años de edad, que desconoce que tiene que cambiar su estilo de chequeo médico porque aunque va al cardiólogo de vez en cuando, aunque va al endocrinólogo si es diabético de vez en cuando, no sabe que existe toda una dinámica de la consulta geriátrica. Se supone que un paciente con 65, 65 años debería ir por primera vez a una consulta geriátrica. Debería ir. No necesariamente el médico geriatra se va a encargar del paciente que está encamado, que ya no... Esa es la idea que tiene la gente hoy en día. O que tiene una demencia muy avanzada. No. Lo ideal es ir funcional al médico geriatra, por lo menos esa primera cita, para una valoración geriátrica integral, como le expliqué al principio. O sea, esfera mental, funcional, la parte psíquica del paciente y la esfera social. O sea, que es como que, escuchen bien, 65 años, hombres y mujeres, los dos. Claro que sí. 65 años uno tiene que pensar ya en visitar a la doctora Rodríguez o otro geriatra, porque tú abres un expediente ya de tu tercera edad. Es como inscribirte en el club, donde te van a empezar a vigilar con ciertos parámetros de la edad que estás cumpliendo y los años que van a venir. Es así la cosa, doctora. Exactamente. Entonces, ya que ese paciente llegó a su consulta, ¿qué pasa? Mira, algo que hay que aclarar primero es que aunque tú tengas un médico, tu cardiólogo de 20 años, cabecera. tu médico de cabecera, el médico geriatra es un aliado de las otras especialidades, porque cada quien trata su órgano de manera independiente. El geriatra se va a dar cuenta si lo que el neumólogo te indicó, el cardiólogo te indicó, hace interacciones medicamentosas, te revisa ese conjunto de medicamentos, porque hay adultos mayores que toman más de 3 fármacos. Eso es polifarmacia. Entonces, tú tienes que tratar de valorar toda esa parte en el paciente para que tenga un mejor envejecimiento, no el paciente que llega con 20 medicamentos, porque nadie se detiene a observar qué es lo que está tomando. Puede ser que yo le indique como geriatra algo, pero usted como cardiólogo algo, neumólogo algo, y cuando viene a ver, está tomando los mismos fármacos. Entonces, esa es una parte. Hay que hacer una valoración completa, desde la parte cognitiva del paciente, conocer cuáles son sus limitantes, revisar. Con el proceso del envejecimiento uno va perdiendo ciertas facultades. Claro. Hay una disminución de la capacidad auditiva, se llama hipoacusia, debemos revisar el oído, mejorar su condición, si necesita un implante, si necesita un audífono, para que el paciente se mantenga lo más funcional posible y lo más útil a la sociedad. Así como la disminución de la agudeza visual, la hipoacusia, mejorar, conocer si es que necesita algún procedimiento, si es que necesita unos lentes, conocer la parte física completa, conocer si el paciente tiene algún tipo de... está debutando, porque hay enfermedades que aparecen después de la edad, de cierta edad, exactamente. O si tiene enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tratar de que se mantenga lo más controlada posible. Mire, yo en esta etapa de mi vida, yo tengo 62 años, y lo digo porque uno empieza a tener esas apreciaciones del cambio de edad, evidentemente. Y he hablado con amigos míos de mi generación y hay algo que yo he descubierto y es que no aprendemos a envejecer. No. Y hay que aprender a envejecer. Entonces yo le pregunto a la geriatra, ¿hay algunas guías a partir de la geriatría como médico de cabecera que nos enseña a envejecer, a mejorar ese proceso de envejecimiento?
Lo primero que tenemos que entender que ser viejo no es estar enfermo. O sea, porque tú seas mayor de 60 años, pongo 60, pero vamos a decir 70, 80, no quiere decir que los dolores son porque tú eres viejo. No. Hay que mantenerse lo más funcional posible. No hay limitantes. Tiene que hacer actividad física. La buena alimentación son de las cosas que te permiten mantenerte lo más funcional posible. Si por X o Y razón estás jubilado, eso no quiere decir que tú te tienes que deprimir y sentarte en una mecedora en tu casa a ver el tiempo pasar. Puedes adquirir nuevas habilidades o hacer actividades funcionales que te mantenga activo y con la sociedad. Entonces, ¿habrá una guía nutritiva sugerida ya para personas que son 60, 70, 80 años? Que el geriatra también los cuida en ese sentido, no solamente es el nutriólogo. Ustedes también intervienen en esa parte. En esa parte de la alimentación. De la alimentación. Mira, con el proceso del envejecimiento, nuestros adultos mayores, como tienen poca actividad física, tienden a ser sarcopénicos, o sea, a perder toda la masa muscular. Por eso que cuando perdemos masa muscular nos vemos plegaditos, vemos que estamos envejeciendo, se ven las arruguitas y eso. Entonces, ¿qué sucede? Primero es revisar tu parte de alimentación. A veces llevamos unas dietas que no son acorde a nosotros. Por eso a veces se nos olvida revisar la cavidad oral. O sea, mamá no quiere comer, claro, tú le das pechuga, pero ya no tiene una pieza dental. O la prótesis que tiene le queda grande y no puede hacer el proceso de la digestión masticando de manera adecuada los alimentos y rechaza los alimentos. Entonces, ahí viene al paciente que cae en malnutrición o se pone muy frágil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de mantener una alimentación balanceada. Siempre decimos, debe de comer leche, huevo, carne, queso, yogur, frutas, siempre aunado a una actividad física. Bueno, entonces yo quisiera como diferenciar un poco lo que es el paciente geriátrico activo, porque los hay, 80, 85 años, usted se encuentra en los parques, gente caminando, usted se encuentra en los clubes sociales, gente que hace algún deporte o alguna actividad, y el paciente geriátrico encamado, porque creo que debe ser estadísticamente mayor el paciente geriátrico de atención, digamos, limitada o ilimitada porque está encamado, está confinado, y el paciente que todavía es activo. ¿Son atenciones diferentes? ¿Son procedimientos diferentes? ¿Son visitas diferentes? ¿Cómo usted le da seguimiento y soporte a un paciente, a un familiar que ya por la edad está encamado? Mire, lo primero es identificar la causa por qué cayó en cama. Pudo haber sido por un evento cerebrovascular, una caída con una fractura de cadera que no se pudo operar, o que si se operó el paciente le toma miedo al caminar, que eso siempre pasa porque tiene miedo a caerse nuevamente. Entonces, esos pacientes que están en cama debemos hacer las intervenciones oportunas. O sea, saber que la piel, por ejemplo, debe de estar lo más suavecita y brillosa posible. Utilizar cremas o aceites hidratantes para evitar que con el sillazamiento de la cama o de la sábana empiecen a desarrollar lo que son las úlceras por presión, que son esas heridas abiertas, vamos a decir así, que aparecen en los puntos de apoyo, como en la parte de la nalga, en la parte posterior de la espalda, en los talones, que tienden a aparecer en los pacientes que están en cama. Siempre hay que tratar de que no importa la condición porque esté en cama, hay que hacer el esfuerzo de traslado cama-silla e incorporar un programa de terapia física con movilizaciones cada 2 o cada 4 horas para evitar el desarrollo de las úlceras. Dependiendo cómo esté el paciente, si el paciente... ¿Cómo hacemos esa ruta? Si le fuéramos a explicar al que nos está observando, si tiene a su abuela o su mamá o su papá en cama, usted sugiere, mire, póngalo en la silla y dele vuelta. ¿Cómo sería eso? Dependiendo. Si es un paciente que durante el día, obligatoriamente, porque es un paciente, vamos a decir, que tenga completamente inmóvil y el familiar no tenga el soporte necesario para ayudarlo en el traslado, porque solamente tenga un solo cuidador, lo que hacemos es que les recomendamos colocar un colchón antiescara a la cama. Lo primero es colchón antiescara. Son unos colchones especiales que se conectan con aire, van haciendo presión alternante en diferentes partes del cuerpo y van evitando que se desarrolle una úlcera por estar encamado. Hay que decirle que el paciente no tiene que estar completamente boca arriba
el día entero. Debe de darle cambio de posición cada 2 o cada 4 horas. Ponerlo de un lado, durar 2 horas. Con almohada lo sostiene en la parte posterior de la espalda. A las 2 horas volvemos y lo volteamos para el otro lado y así vamos haciendo el trabajo. Puntos de apoyos en los talones. Si no tiene herramientas de conseguir unas almohaditas especiales que vienen para los talones, que llene unos guantes con agua, lo coloque en esos puntos de los talones específicamente para evitar que ahí desarrolle una úlcera. Entonces nosotros se identifica primero la úlcera como una de las patologías asociadas al encamado de un paciente geriátrico. ¿Qué otras entidades pueden aparecer y se pueden evitar o se pueden tratar en el paciente geriátrico? Se pueden desarrollar neumonías por el hecho de estar en cama. ¿Por qué? Porque los pulmones tienden a no expandirse de manera adecuada. El moco se queda, el moco se queda ahí, el paciente empieza a acumular secreciones. Es ese paciente que el familiar no tiene conocimiento, le da agua y lo puede dar agua acostado o no tan subidito y puede entonces hacer broncoaspiraciones y ahí viene neumonía por broncoaspiración. ¿Cómo evitamos, aparte del tema del agua que sabemos por la posición, pero esa otra neumonía por el tema de estar encamado, cómo se puede mitigar? ¿Cómo se puede Lo primero evitar? es que debemos de mantenerlo sentado, hacerle puño percusión, o sea, darle golpecito por la parte posterior de la espalda. Eso lo podemos hacer cada vez que hacemos los cambios de posición en los pacientes. Eso es de orden. Habría que hacerlo como una rutina. Eso es como una rutina. Eso es obligatoriamente. Debemos de mantener la habitación lo más iluminada posible, ventanas abiertas, que si es de día la luz esté encendida y mantenerlo siempre orientado en tiempo y espacio, decirle qué día es, dónde estamos, porque tú en 4 paredes, con una habitacioncita bien aclimatada, un aire, una lucecita apagada, porque generalmente hacen eso, el paciente se desorienta. Entonces, un paciente que mentalmente estaba bien empieza a tener deterioro cognitivo o a hacer delirio, a desorientarse, a hacer inversión del ciclo del sueño. El día entero durmiendo y desde que llega la noche, a las 6 de la tarde, se activa porque descansó el día entero. Entonces, tenemos que trabajar en eso. ¿El ciclo está virado? O sea, está completamente invertido. Entonces, es importante que el paciente se mantenga activo durante el día para que la noche pueda descansar. El tema de la vitamina D, doctora, y el tema del calcio, pero sobre todo vitamina D con solear al paciente. Es una de las herramientas también que... Es una de las herramientas que tenemos hoy en día a mano. Sí, aquí hay una alta proporción de déficit de vitamina D, a pesar en República Dominicana, sobre todo. ¿Pero por qué no lo exponen al sol? Porque no nos ponemos al sol. Nosotros la gente tiene miedo. Sí, porque tú sabes que nos dicen 100% cuídate del sol, el sol da cáncer, y tratamos de no coger sol. ¿Y cuál es el consejo? Si yo tengo un paciente envejeciente en mi casa y yo debería sacarlo a la luz del sol 15 todos minutos, los días, media hora, una todos hora. los días, tiempo? Por lo menos de 15 a 10 minutos, de 10 a 15 minutos o 20 como máximo, exponerlo, a darle el sol para que el paciente pueda adquirir de manera natural la vitamina D, porque entonces si no vamos a tener que darle suplementos. Entonces ahí se le agrega otro fármaco al conjunto de medicamentos que el paciente está usando. A la batería que tiene otro más, si lo podemos evitar con simplemente sacarlo al balcón o al patio donde pueda. Doctora, ¿se ha asociado a la salud mental y física de los envejecientes las actividades en grupales? Y yo me acuerdo que hace muchos años un psiquiatra del país, sobre todo de Salcedo, inauguró un centro de geriatría ambulatoria, digamos, porque era un centro comunal en la ciudad de Salcedo, donde se llevaban los envejecientes de la casa, se dejaba como un daycare, pero de adultos envejecientes. Y entonces ahí se le preparaba toda una rutina de un bingo, de un dominó, de un cuento, de una película. ¿Qué tan beneficioso es esto? Porque no es una cultura ni una costumbre en este país hacer eso. Mira, eso se llama hogar de día. Aquí en Santiago teníamos un hogar de día. No, no me digas eso, doctor. Un hogar de día. Estaba en el reparto Quet, la misma calle de la Santiago Apóstol, ahí mismo. Había un hogar de día. Era un centro donde los pacientes, sobre todo de esos... ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, el paciente llegaba en la mañana, había un transporte también que lo buscaba, lo llevaba, se le daba desayuno, tenían actividades durante el día, hacían juegos de dominó, jugaban baraja, algunas veces le daban clases de pintura, hacían algún tipo de actividad física. Yo misma, como cuando daba práctica de geriatría,
geriatría en la universidad, llevaba a los estudiantes y hacían prácticas con ellos para conocer, hacer la historia clínica allá. Le daban el almuerzo, ellos salían a las 4 de la tarde. Eso era diario, de lunes a viernes. ¿Qué capacidad tenía ese centro? 20, 30. 20 envejecientes. ¿Y cuánto costaba eso en ese Gratis. centro? Porque era del CONAPE, pero desapareció. Pero que eso hay que rescatarlo, doctora, porque es que yo soy un convencido, porque lo he visto, y fuera de aquí eso es lo más común. Y los asilos de ancianos de fuera, o los homes, como se dice en inglés, tienen toda una rutina de actividades para mantener esta gente ocupada y esta gente, porque la socialización en un envejeciente es sumamente importante. Es una medicina. Es una medicina realmente, sí. Y el mantener la mente ocupada en lo que sea también. Pero qué pena. Eso vamos a ver cómo desde otras instancias que uno está involucrado se puede conversar eso. Sí, hace mucha falta porque muchos de los adultos mayores que asistían a ese centro no tenían una red de apoyo social. ¿O familiar? O familiar, exactamente. Entonces, y asistían. Pero ¿funcionaría de la óptica privada en Santiago un centro, un daycare de adultos? Funcionaría. Mucha gente con un buen programa, o sea, ¿qué tú le vas a ofrecer? ¿Qué voy a hacer? Pero debe estar escrito, eso debe estar... Sí, le digo que claro. El de Salcedo está abierto todavía, funciona muy bien. Pero eso es lo ideal, que se mantengan, hacen comunidades, aprenden diferentes actividades, se vuelven funcional, porque se relacionan con personas de su misma edad. Mire, aquí la expectativa de vida en la República Dominicana sigue creciendo. Y yo me acuerdo, yo tengo 30 años ejerciendo la radiología y cuando yo veía hace 20 años, 15 años, 90 años una radiografía, yo me sorprendía, decía, wow, 90 años, sí, llegó viejo el hombre. Pero yo estoy viendo 101 y 102 ahora. Hoy fue una señora de 101 a mi consulta. Y caminando, yo quiero que me imagino, caminando. Esa doña estaba, yo le dije, no, doña, pero eso no se me da. Entonces uno está conociendo que el envejeciente dominicano está extendiendo su expectativa de vida. Sí. Pero quizás no nos estamos preparando para esa población que está creciendo cada vez más. Y quizás nosotros tenemos la dicha de llegar ahí a ese punto. A mí me llama la atención, me ha llamado la atención en algunos parques de ciudades europeas sobre todo. Hay todo un programa para envejecientes ya. Y uno que me llama mucho la atención es la Zumba para envejecientes. Y hay un parque en particular, el Retiro en Madrid, donde uno camina y se encuentra en un rincón siempre 40, 50, 60 envejecientes de ambos sexos con un instructor que está dando una zumba de bajo impacto para que esta gente... ¿Eso existe aquí en Santiago? No existe de manera rutinaria, o sea, para el adulto mayor, pero siempre conmemorando lo que es el Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, la Asociación de Médicos Geriatras hacen lo que se llama la Zumba Dorada. Es una zumba. ¿Por un día? Por un día, sí. ¿Reciben envejecientes en el Parque Central? No. Se está haciendo en el parqueo del Monumento Okay. Y en el parqueo del Teatro del Cibao. ¿Y se le hace una rutina? Una rutina. Incluso hay zumbas para pacientes que no pueden estar parados exactamente en silla y hacen movimiento de brazos. Exactamente, sí. ¿Y eso no sería interesante que la alcaldía o la gobernación se interesara y se involucrara en cosas como esa? Sería lo más oportuno, hacer políticas de intervenciones para que nuestros adultos mayores se mantengan lo más funcional posible. Volvemos al punto de origen de esta parte de la conversación, que tenemos más envejecientes cada día más y con más años. Entonces, las políticas gubernamentales, municipales, deberían caminar sobre eso. ¿Qué beneficio tiene una zumba para el envejeciente? La actividad física. O sea, ¿Le suma años? Eso le suma años. O sea, ¿cómo te digo? Cuando, por ejemplo, un adulto mayor se sienta, el músculo en reposo consume más energía que nosotros dos bailando ahora. Es cierto. Y se consume tanta energía que cuando el paciente se intenta parar, dice, pero Dios mío, yo no me puedo parar. Es como cuando nosotros pasamos el día entero sentados, que nos paramos y dice, yo estoy como vieja, ¿qué dolor tengo en la espalda? O sea, empieza a limitarte los movimientos. Y si tú te mantienes bien activo y funcional, eso te motiva. Estas enfermedades crónicas hasta llegan a un punto de estabilizarse y tu calidad de vida mejora. Antes de entrar en el punto de la visita domiciliaria, que es un punto que quiero tocar con usted, porque eso existe en la geriatría hoy en día. Usted habló ahorita de la pérdida de la masa muscular progresiva después de los 60, se llama sarcopenia, ¿no? Sí. ¿Cómo se mitiga la sarcopenia?
Mire, hay protocolos para tú saber si un paciente tiene sarcopenia, no hay pruebas, pero hoy en día se está llamando como uno de los síndromes geriátricos, la fragilidad y la sarcopenia. La fragilidad es la disminución de la fuerza. No de la masa, sino de la fuerza. De la fuerza del paciente. Ese paciente para llegar a esa puerta, toma un tiempo más prudente. Los pasos más cortos, más difíciles. Es cuando tú le dices, párate, no se puede parar. Cuando tú le das la mano, la prensión de la mano es débil. Eso es un paciente, un anciano frágil. La sarcopenia es la disminución de la masa muscular y generalmente va acompañado van de la mano. Van de la mano. Cuando tú tienes un paciente, por X o Y razón, se ingresó en un hospital, en una clínica, y tiene más de 10 días encamado, el paciente, si no se está nutriendo de manera adecuada, el paciente empieza a perder masa muscular. Pero ¿cómo yo mitigo en un paciente normal, o sea, en un ser humano normal, un ciudadano que tiene 60, 65, 70 años, qué medidas preventivas para mantener la masa podría tener ese ciudadano? Ejercicios de resistencia. La buena alimentación y hacer ejercicios de resistencia. Definamos ejercicios de resistencia. Por ejemplo, ¿verdad? No puedo ir al gimnasio porque probablemente no tenga los medios para ir, pero puedo hacer estiramiento, puedo hacer pesitas, ejercicios de presionar los puños, hacer ejercicio con pesitas hasta llenando botellita de agua con arena. Correcto. Y hacer repeticiones. Hay guías en internet que una persona puede buscar. Que puede revisar para mi abuelita vive conmigo, quiero que se ponga activa. Déjame buscar en la red. ¿Qué puedo hacer? Me aparece una guía que haga esta secuencia, esta rutina. Sí, eso funciona. Eso funciona. Y vienen pesitas de 1 o 2 libras que el paciente lo puede perfectamente hacer. Aunque esté sentado. Aunque esté sentado, tú le enseñas, mira, tú estás sentada, no te mueves. Tú tienes que hacer actividad. Otra cosa que nosotros hacemos es que como ellos se toman más tiempo para hacer todo, le queremos dar la comida como si fuera un niño. No, déjelo que coja su cuchara, que se coma su comida, que haga el ejercicio, porque eso le va a ayudar, eso le va a dar calidad de vida. ¿Y qué le da masa muscular a un envejeciente? La proteína. ¿Y qué proteína se sugiere? Bueno, lo primero lo natural, la leche, el huevo, la carne, el queso, el yogur que consuma. Pero si el paciente, por X o Y razón, hay muchos que pierden el gusto, sobre todo por las carnes, o se vuelven intolerantes a la lactosa y le cogen miedo, no quieren tomar leche, claro. Hay suplementos nutricionales que se utilizan para eso en los pacientes. Que existen para los envejecientes. Para los envejecientes específicamente y para aumentar masa muscular. Que sería una rutina que en una consulta geriátrica usted le indicaría a esa paciente para que tenga su vida. También el ejercicio igual. El ejercicio por igual. Bueno, señores, escuchen, no porque no pueda caminar o porque le da trabajo caminar, ya lo podemos poner en un rincón de la casa, no, todo lo contrario. Este conversatorio con la doctora Rodríguez es para eso, concientizar un poco de que nuestros envejecientes, los abuelitos, los papás, la mamá, todavía tienen chance y todavía tienen la oportunidad de estar cuidándolos para que tengan un mejor desempeño. Doctora, ¿existe la visita domiciliaria de la geriatra o del geriatra? ¿En qué consiste eso? Es como una consulta, como si fuera en el consultorio, valga la redundancia, pero en el hogar. Claro está, hay algunos pacientes que ameritan otras intervenciones, ya sea ingresos dentro del hogar, porque el familiar no lo puede sacar o su condición clínica no se lo permite. Entonces, ese paciente se maneja dentro de la casa. Pero digamos de manera rutinaria. Yo le llamo a usted porque mi madre ya está ancianita y está en cama, va de cama a silla, pero yo quiero una atención geriátrica. Usted le hace una visita de rutina a esa paciente, le indica a los familiares sus medicamentos, su dieta, lo que tiene que hacer. ¿Esa sería la visita? Esa sería la visita. Como una consulta, se identifican los factores de riesgo que tiene el paciente para, por ejemplo, dentro del hogar, si es un anciano frágil, dependiendo la marcha del paciente, si tiene riesgo de caída, se hacen las intervenciones oportunas para evitar que el paciente se caiga, si se le dan las recomendaciones, si necesita hacerse pruebas de laboratorio. Ya hoy en día van a la casa, se le toman las muestras. ¿Usted ha visto mejoría? Sí. En la actitud, en estado de ánimo, en la locomoción, en enfermarse menos cuando se hace esta rutina geriátrica que cuando no se hace. Hay que ir, sí.
el paciente mejora, definitivamente. El paciente siente que se le está dando un lugar, porque los adultos mayores piensan, me abandonaron, ya nadie quiere, tú sabes, nadie quiere salir. Entonces ellos sí, ellos Esto mejoran. ya para fines me imagino que generará cierta curiosidad en las personas que están conectadas con nosotros y le agradecemos muchísimo su visualización. Esto es un tema que el seguro cubre, el seguro no cubre, esto tiene alguna ayuda o es eminentemente privado. Es privada. Todavía sí. La seguridad social la seguridad social no cubre lo que son las visitas domiciliarias. En otros países sí lo hace. Sí lo hace. De hecho, cuando yo me formé en el Cabral Ibáez, en el departamento de geriatría teníamos un servicio de visitas domiciliarias. Pero era social esa. Era social, esa era parte de la formación. De la formación, pero iba con nosotros un médico geriatra, ya un especialista, íbamos a esos pacientes, por ejemplo, que por condiciones clínicas se le dificultaba el traslado. O sea, esos pacientes que eran mayormente encamados. Pero yo creo que esto es algo que hay que retomar también, igual que lo que hablamos con el centro de ¿cómo se llama? El lugar de día. El lugar de día de los envejecientes. Yo creo que hay toda una esfera de información. Yo creo que la población debe ser, digamos, formada en esto, informada. Deberá haber más material audiovisual que se pueda fomentar, porque es evidente y no lo para ya nadie, esta tendencia a la longevidad en nuestro país, en el mundo. Y bueno, la calidad de la longevidad va de la mano con la geriatría. Entonces yo creo que aquí estamos cerrando, doctora, este episodio por el día de hoy, pero nos quedan muchos temas todavía interesantísimos de esta disciplina de la geriatría. Una de las preguntas antes de finalizar que le hago, ¿desde cuándo existe la geriatría? Tiene muchos años. O sea, aquí en el país... ¿Cuándo empezó los primeros geriatras? ¿Dónde empezaron? ¿En Europa, en Estados Unidos? Fue en Europa. Sí, en Europa. Fue una enfermera que empezó a tratar esos pacientes y de ahí creó el servicio de geriatría. Entonces, de ahí se derivaron, sobre todo en España, en Europa, prácticamente donde primero se forman los primeros geriatras y de ahí se van a las diferentes países. Entonces, yo creo que hay un tema educacional que se debe cubrir y este episodio trata de eso, de llevar el mensaje un poco, educar un poco a la población de que el paciente envejeciente ya no está en un rincón, ya no es algo que hay que desechar y a veces maltratar, porque a veces se abandonan y hay me imagino, toda clase de historia alrededor, dramáticas alrededor de estas personas vulnerables, pues son vulnerables, o sea, son como niños. Yo creo que el geriatra es el pediatra del adulto mayor. Del adulto mayor, en ese sentido. Entonces, el mensaje final aquí es, no hay por qué olvidarse de que existen herramientas para mejorar la condición de vida de nuestros envejecientes. Y yo le voy a pedir a la doctora Rodríguez que nos dé un mensaje final de qué podemos hacer para tener una mejor manera de envejecer como seres humanos. Bueno, lo primero es que no importa tu condición clínica, o sea, que no te importa tu nivel de educación, tu nivel social, tus condiciones físicas. Debes de tratar de mantener una buena alimentación y de hacer actividades físicas. Hay 1000 maneras de hacer actividades físicas sin salir de la casa, sin tener que pararte. Pero eso va a mejorar tu calidad de vida y va a permitir que tú tengas un envejecimiento mejor. Y aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de comorbilidades, pero como no sufren de nada, prefieren no hacer actividad física, les recomiendo que hagan actividades físicas. Eso mejora tu calidad de vida y te ayuda a tener un envejecimiento exitoso. Doctora, Vida Wellness le agradece enormemente este conversatorio. Creo que aprendimos todos porque no es un tema que se domina fácilmente, pero que nos alegramos muchísimo que ya en la sociedad, en Santiago, tenemos tantos profesionales de la geriatría, como usted mencionaba fuera de cámara al principio. Me decía que hay más de 30 centros ya con presencia de médicos geriatras. Que podemos hablar de 50 geriatras en Santiago, sí, más o menos. O sea que tenemos una buena cantidad. Yo creo que la Escuela del Cabral ha sido pilar en esto. Y mi amigo Martín Medrano, claro, el papá de esto. Un saludo a Martín, donde quiera que esté, que nos veremos un día de esto por aquí, no te apures, él sabe por qué le digo esto. Así que, doctora, gracias del alma y siga cosechando éxitos en la práctica de la geriatría. A ustedes, queridos internautas de Vida Wellness,
tu verdadera guía de medicina preventiva. Muchas gracias por su sintonía y presencia. Y nos veremos en un nuevo episodio interesantísimo de Medicina Preventiva a través de Vida Wellness.